Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer un problema de las leyes de los gases, concretamente un problema correspondiente a la ley de Gay-Lussac. Dice lo siguiente: un recipiente rígido contiene un gas a 5,25 atmósferas y 25 grados centígrados. Si la presión no debe sobrepasar 9,75 atmósferas, ¿hasta qué temperatura se podría calentar sin peligro? Bien, primer dato, el recipiente es rígido y por lo tanto el volumen es constante. Míralo aquí en el enunciado. Nos lo dice, el recipiente es rígido y por lo tanto el volumen no va a cambiar, las paredes no se pueden mover, el volumen es constante. Luego vamos a usar la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión con la temperatura del gas. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales del gas? Pues inicialmente el gas tiene una presión que vamos a llamar P1, que es de 5,25 atmósferas. La temperatura inicial del gas, T1, es de 25 grados centígrados. Evidentemente, ya sabes que la temperatura obligatoriamente la debemos poner en Kelvin, y los 25 grados centígrados son, sumando 273, nos sale 298 Kelvin. Perfecto. Ahora calentamos el recipiente hasta una temperatura T2 que no conocemos, pero queremos que no haya peligro para el recipiente porque la presión no debe sobrepasar, la nueva presión en las nuevas condiciones P2 no debe sobrepasar los 9,75 atmósferas. Evidentemente, siempre que calentemos el gas, nos dice la ley de Gay-Lussac que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, o lo que es lo mismo, cuando calentemos el gas, la presión nos va a aumentar. Matemáticamente, el cociente entre la presión del gas y la temperatura absoluta T mayúscula va a ser igual a una constante K que no conocemos, pero que tampoco vamos a calcular. Porque esta ley de Gay-Lussac la vamos a aplicar dos veces. En las condiciones 1 tendremos el cociente entre la presión 1 del gas y la temperatura 1 absoluta va a ser igual a la constante K. Lo mismo para las condiciones 2. El cociente entre la presión del gas en las condiciones finales 2 y la temperatura absoluta final T2 va a ser igual a la constante K. La constante es la misma en los dos lados, antes y después, y por lo tanto tendremos que P1, presión 1, partido la temperatura absoluta 1, va a ser igual a la presión 2, presión final, partido la temperatura absoluta T2. Bien, vamos a sustituir. La presión 1 la tenemos en atmósferas, 5,25 atmósferas. La temperatura 1 ya la hemos pasado a Kelvin, de grados centígrados a Kelvin, tenemos 298 Kelvin, condiciones iniciales. La presión 2 también la tenemos en atmósferas, por tanto así la vamos a dejar, 9,75 atmósferas, y nos queda por calcular la temperatura 2, que la calcularemos, la obtendremos en Kelvin. Bien, siempre que tengamos fracciones, denominadores, los quitaremos multiplicando ambas fracciones en cruz. Empezamos, por ejemplo, por la izquierda y nos queda 5,25 atmósferas, lo multiplicamos por la temperatura final T2, que estaba a la derecha, y ahora nos queda igual a 9,75 atmósferas, que es la presión número 2, por 298 Kelvin. Como digo, hemos multiplicado ambas fracciones en cruz. Y ahora, como último paso, despejamos la temperatura absoluta 2, T2. Y para ello, dejamos todo lo que teníamos a la derecha, no lo tocamos. Dejamos el 9,75 atmósferas multiplicado 298 Kelvin y dividido 5,25 atmósferas que teníamos a la izquierda. Como ves, atmósfera arriba y abajo lo eliminamos y nos quedará directamente la temperatura en Kelvin. T2 nos sale 553,4 Kelvin. Esta sería, por tanto, la máxima temperatura a la que podremos calentar el recipiente sin peligro de que explote. Lo podríamos pasar también a centígrados, a grados Celsius, serían 553,4 Kelvin, restamos 273 y nos queda 280
280,4 grados centígrados. Por tanto, podríamos haber calentado desde los 25 grados hasta los 280,4 grados centígrados y el recipiente pues no tendría problemas de rotura. Bien, hasta aquí el problema. Nos vemos en el siguiente. Venga, al lío.